primero agradecer a Juan por esta oportunidad de poder compartir más que conceptos y definiciones, experiencias. Quien le habla radica en Chiclayo, Lambayeque. He trabajado más de 5 años en la estación Vista Florida, donde contribuimos a mejorar la planta de acondicionamiento de producción de semillas. Cuando llegué por Vista Florida, por allá por el 2013, teníamos una planta que tenía una producción de 300 kilos hora, y al retirarnos hemos dejado ahí, hemos contribuido con el equipo a dejar una planta que produzca más de 5 toneladas hora. Además, hoy en día estamos muy en contacto con los productores de semilla de La Libertad y de Lambayeque. Lo escuchaba un poco a mi amigo Marco Rabanal, con quien hemos tenido también oportunidad en Piura de visitar sus campos de producción de semillas. Entonces, tómense la libertad, por favor, de durante el proceso poder intervenir y hacer alguna pregunta que lo estimen conveniente. Yo estoy aquí tratando de minimizar algunos cuadros para que no se me vean en pantalla. Recuerden que si alguien levanta la mano, yo no lo voy a poder apreciar, porque al maximizar la pantalla, entonces yo no puedo observarlos, ¿no? Quisiera aquí minimizar un cuadro. Por favor, denme un segundito porque está mal ubicado. Ya. Bien. Como ya lo ha dicho Juan, mi nombre es Denis Flores. Yo quisiera empezar, por favor, aclarando de que la calidad de la semilla se hace en campo, ¿no? La calidad de la semilla se hace en campo. El lote de semilla puede ser mejorado, pero la calidad de la semilla como tal, no. No, el lote podremos mejorar su pureza, ¿no? Su calidad física quizás, sabiendo que la semilla como tal tiene 4 componentes de calidad o 4 atributos. Hablamos de la genética, la fisiológica, la física y la sanitaria. Siempre fue una pregunta de examen en todo curso, ingenieros y en las maestrías, ¿cuál era o cuál se consideraba dentro de estos atributos la más importante, ¿no? Y creo que siempre coincidíamos, aún con mucha discusión, que el atributo más importante en la semilla va a ser siempre la genética, ¿no? No nos olvidemos que la semilla como tal representa una transferencia tecnológica, ¿no? En la semilla nosotros estamos transfiriéndole al agricultor todo aquel potencial de rendimiento, resistencias a condiciones adversas del ambiente, resistencias a plagas y enfermedades, ¿no? Condiciones de mercado que se requiera para su adquisición. Entonces, la semilla como tal representa la forma más fácil de que un agricultor adopte una tecnología, ¿no? Pero la calidad de la semilla como tal nosotros la vamos a conseguir en campo. Por tanto, todo lo que hayamos hecho en campo es 100. De allí hacia afuera del campo podemos empezar a disminuir su calidad dependiendo del manejo posterior que nosotros le comencemos a dar a la semilla. Hablando ya del tema al cual nos invitan, de hablar primero de algunas condiciones básicas
para los diseños de las plantas de acondicionamiento. Claro, nosotros tenemos que tener primero algunos principios o atributos o tenemos que tener clara qué es lo que queremos como tal, ¿no? Porque vamos a encontrar, por ejemplo, plantas pequeñas como las que estamos viendo, pero que tiene una prelimpia que comienza con una tolva de recepción, como pueden apreciar ustedes, ¿no? Unos kilos de capacidad, una prelimpia, Crippen, muy buena tecnología, pequeña, ¿no? Su tolva de recepción, pasando ciertamente por los elevadores, una tolva de recepción con una capacidad, para el caso de esta planta, de no mayor de 1 tonelada, una mesa gravimétrica, ¿no? Una mesa gravimétrica y finalmente bueno, aquí no se le cambió el nombre, pero finalmente su planta de su tratadora de semilla. Podemos ver, por ejemplo, aquí otra planta con un poquito más ya de con un poquito más de implementación. Le podemos ver que además de la prelimpia, que además de la tratadora de semilla y de la de la mesa gravimétrica, tiene un cilindro, ¿no? Un cilindro de clasificación. Este clasifica por tamaño. Ojo, nosotros sabemos que la mesa gravimétrica clasifica por peso, en la prelimpia por zaranda y por aire, pero para el caso del cilindro que ya va apareciendo acá, tiene una clasificación por tamaño, ¿no? Encontramos, por ejemplo, ya plantas de mayor envergadura, y además de tener los implementos que ya hemos mencionado, podemos ver allí que cuenta con silos de almacenamiento granel, con una secadora de granos, ¿no? Que ya luego veremos más al detalle, y plantas mucho más sofisticadas como la que estamos apreciando. O sea, en la medida que nosotros querramos diseñar una planta, tenemos que ver con lo que contamos, con el espacio, ¿no? Bueno, con el financiamiento, con la producción que vayamos a querer. Ojo, si nosotros vamos a producir semillas de categorías superiores, hablamos de básicas y registradas, no necesitamos plantas muy grandes, ¿no? Pero si nosotros vamos a producir semillas de categoría certificada, donde los volúmenes son mayores, quizá la inversión en, en plantas de mayor ingeniería requiera un mejor presupuesto para poderla financiar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra prioridad, qué es lo que nosotros querramos, sabiendo que en todo el proceso el lote de semilla podría comenzar a sufrir desgaste físico por el rozamiento que va a haber con los diferentes implementos que la semilla va a transcurrir, o riesgos de contaminación por el flujo, ¿no? Mientras más grande sea el equipo, la limpieza, que es fundamental cuando haya un cambio de variedad, es mucho más tediosa. Por tanto, la contaminación es un riesgo más alto cuando vaya a ser una planta más pequeña. No por ser una planta más pequeña deja de ser más eficiente respecto a una planta más grande. No, no hemos querido mostrar eso. Lo que hemos querido decir que depende de lo que nosotros tengamos o de lo que nosotros querramos incursionar para poder implementar
una planta de acondicionamiento. Ahora vamos a ver el flujo. Miren, este es el flujo que más o menos las semillas que entran a un proceso de acondicionamiento de semillas sufren, ¿no? Una vez cosechado el producto, es recepcionado, ¿no? En la recepción, vamos a ver luego, en la recepción, lo importante que es el tema del registro del peso, del registro de la humedad, del registro de la identificación del lote y de la generación de archivos, ¿no? Posteriormente a la recepción hay un área de prelimpia, un área de secado, algunas operaciones especiales que pueden ser temas de envasamiento para almacenamiento temporal, ¿no? O el flujo puede ser directo si es que ya la semilla viene con la humedad pertinente hacia la limpieza, la clasificación, el tratamiento de la semilla como tal, el envasado, luego su almacenamiento para su posterior comercialización. Nosotros aquí podemos apreciar diseños, ¿no? O las distribuciones. Pensando en una planta de producción, yo quiero diseñar mi planta, ingeniero, un croquis, un diseño, ¿cómo es que lo podríamos tener, ¿no? Una vez recepcionado el producto, vamos a tener una tolva de recepción, ¿no? Ciertamente esa tolva va a hacer que el grano esté en el nivel del suelo o por debajo del nivel del suelo, y eso va a tener que ser elevado para iniciar su proceso. En los elevadores hay que tener mucho cuidado, porque ahí es cuando se produce muchas veces los primeros contactos de las semillas y que por rozamiento o por mala calibración de los equipos podrían tener sus primeras fisuras. Ahí generalmente se producen las primeras fisuras o desgastes o pérdida de calidad física de la semilla, ¿no? Los elevadores van a conducir en primer instante hacia un silo o ya hacia una prelimpia, ¿no? Cada cuadrícula naranja indica que allí hay un elevador para transferir el grano de un equipo hacia otro, ¿no? Allí puede ser que el grano requiera de una secadora o que ya venga secado y ya luego va a una limpiadora clasificador tamaño, a una clasificadora por peso, a una clasificadora por color, ¿no? Luego a la tratadora y a los equipos de empaque, ¿no? Ese es un modelo. Nosotros desarrollamos acá en Vista Florida esta planta de procesamiento que ustedes pueden ver allí, ¿no? Este modelo de la planta, ¿no? Contábamos con el espacio pertinente y pudimos desarrollar el modelo que estamos viendo allí. Miren, como ustedes pueden ver ahí, está una tolva de concreto, una tolva de resección con una capacidad superior a las 3 toneladas, ¿no? Acá en el 2, ese es ya un cuarto para contener polvos y no contaminar el ambiente, es allí. El número 3 que están viendo en la leyenda, el elevador, ¿no? Con el número 4 es una secadora de granos. Vamos a ir viendo equipo por equipo, pero esta es un flujo lineal, ¿no? En el anterior, como ustedes pueden ver, en el anterior era más un flujo en forma de U, dejando en medio
un espaciamiento, pero en el que desarrollamos en Vista Florida fue más un flujo de forma lineal, que al finalizar en el número 18 estaba ya la tolva de envasado, ¿no? Una tolva que podíamos almacenar ahí 5 toneladas y luego empezar a envasar. Entonces, empezamos en el número 1 con una tolva de resección y concluimos con el número 18 con una tolva de envasado. Ciertamente, cuando uno empieza a instalar una planta de acondicionamiento de esta envergadura, que para este caso costó más de $1.000.000, uno se va encontrando todos los días, pero uno va encontrando detalles como, por ejemplo, las estructuras civiles, ¿no? Hay estructuras civiles especiales que hay que tener para la instalación de determinados equipos, como por ejemplo para la secadora, ¿no? Como por ejemplo para los hilos, como por ejemplo para la mesa densimétrica. Otro tema que hay que tener en cuenta es la ingeniería eléctrica. Todos estos equipos van requiriendo de consumo eléctrico y por tanto el cablerío y toda la ingeniería eléctrica que se tenía para la planta anterior no resistía la instalación de una nueva planta. Y luego el aprovechamiento del espacio, o sea, la construcción de mezanines metálicos con la finalidad de aprovechar espacios aéreos, ¿no? Evitar que la semilla sea elevada muchas veces, y ya siendo elevada, que en esa caída de altura vaya aprovechando 2 o hasta 3 máquinas para no volverla a elevar, porque no se olviden lo que les decíamos en un inicio, ¿no? Es en los elevadores donde muchas veces la semilla termina teniendo fisuras y pérdidas de calidad. Ahora voy a irles mostrando uno por uno los equipos. Ahí vemos a nuestro gran amigo César Saturnicio, jefe de planta en Vista Florida. Esta es la tolva de resección de semillas, ¿no? Ellos contaban en un inicio con una tolva de resección no superior a 300 kilos, y allí tienen una superior a las 3 toneladas. Es importante que en esta tolva de resección las paredes de las tolvas tengan un ángulo de 45 grados y las paredes muy lisas, muy lisas, con la finalidad de que los granos de las semillas, bueno, para todos es sabido que acá en el norte se procesa mucha semilla de arroz. Entonces, por la característica de la semilla de arroz pequeña y áspera, hace que muchas veces se peguen las paredes y pueden ser agentes contaminantes para nuevos lotes. Entonces, tienen que ser muy lisas las paredes para evitar que queden y sean contaminantes para nuevos lotes. Además, proteger porque al descargar los lotes de semilla envasados que vienen del campo y no teniendo esa reja de protección, puede hacer que los trabajadores caigan en estas paredes lisas y empinadas y puedan sufrir accidentes. Por tanto, es importantísimo, como un tema de seguridad industrial, que esta poza esté protegida con una reja, ¿no? Para que evitar problemas con los trabajadores. Estas rejas deben ser de mucha fortaleza, porque soporta peso, ¿no? Los trabajadores dejan caer sobre esas rejas los sacos
y entonces podrían sufrir las rejas dobladuras y deformaciones. Para ello se tiene que construir una reja de buena consistencia, ¿no? Colocado el producto en la mesa, en la tolva, es elevado, ¿no? Es elevado y cae sobre esta primera prelimpia, ¿no? Que ustedes están viendo allí, sobre esta primera prelimpia, que es en sí un tambor criba, es una prelimpia de una malla cilíndrica, de una malla con más orificios de 1 pulgada de diámetro, son grandes, sirve mayormente para sacar impurezas muy grandes, para sacar algunas amarras de sacos, pajas muy grandes o trozos de tierra y polvo, ¿no? Es una primera prelimpia que la semilla sufre para retirar impurezas muy, muy grandes en este tambor criba o prelimpiadora, como también le llaman, ¿no? Aprovechando esta caída, sin necesidad de volver a elevar el grano, cae ya a una prelimpiadora tipo más, ¿no? Una prelimpia que trabaja con zarandas y con aire, ¿no? Una prelimpia con dos zarandas y con aire, que ya permite eliminar impurezas más finas, más pequeñas, granos inmaduros, cáscaras, ¿no? De la legma y la palia, en algunos casos en el tema de arroz, de la semilla. Hasta allí la semilla está limpia, ¿no? Y puede ser secada, para lo cual puede pasar a la secadora, o si ya está seca, puede ser almacenada, forma granel, como lo vamos a ver luego aquí, o puede ser almacenada ya en sacos, ¿no? La semilla, para ser almacenada, debe estar limpia y seca, para evitar su pérdida de su calidad, sobre todo la calidad fisiológica, que se pueda empezar a perder, ¿no? Juan, ¿sí me están copiando bien? No lo sé si me están escuchando, por favor. Sí, sí, Denis, no hay ningún problema. Está todo bien. Excelente, excelente. Entonces continuamos. Bien. En Vista Florida, nosotros, por un tema de mejorar la calidad siempre y mantener ese ente rector en calidad de semillas, nosotros pudimos acondicionar dentro de la planta una segunda prelimpiadora, o si quieren decirle una tercera, si cuentan al tambor criba como una prelimpiadora, ¿no? Pero antes de pasar a eso, o sea, ya una vez que hemos terminado allí, le decía que la semilla puede pasar al secado, ¿no? Y allí ustedes pueden apreciar una secadora de grano, ¿no? Esta secadora, ciertamente, usar secadoras en la producción de semilla, hay que generar mucho expertise y mucho cuidado, porque si elevas mucho la temperatura, dañas el embrión y la semilla se pierde. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nosotros hicimos protocolos y logramos allí y saber que dentro de las especies, como arroz, por ejemplo, existen variedades con comportamientos diferentes, ¿no? En promedio, nosotros encontrábamos que bajando 1% de humedad
en un tiempo de 1 hora, las semillas no se veían deterioradas, ¿no? Y eso lo lográbamos teniendo nosotros, calibrando la secadora a temperaturas en promedio de 30 grados, ¿no? La ventaja de esta secadora que teníamos, que se tiene en Vista Florida, es que el consumo de energía que requiere para calentar el aire se basa sobre todo en los desperdicios o en las materias inertes que se genera del acondicionamiento, ¿no? Ustedes saben que al acondicionar se eliminan pajas, se eliminan residuos de cosecha, entonces eso sirve como materia prima para generar temperatura, energía y poder calentar el aire. La modalidad es como una catarata, o sea, la semilla es elevada alrededor de 8 metros de altura y luego cae como una catarata de semillas y pasa a través de un flujo de aire caliente. Y es el aire caliente lo que le va quitando humedad a la semilla. Ese aire caliente se va manteniendo a esa temperatura a través de, de, de los residuos de las cosechas que van con las semillas y que son separados al momento del acondicionamiento, ¿no? Hay que alimentar al horno, ¿no? Se va alimentando al horno para generar temperatura. Este es el horno, como están viendo ustedes ahí, ¿no? Que sirve para alimentar de aire caliente. Es un horno que en un inicio sí necesita electricidad, pero luego se mantiene ya con los residuos o las materias inertes que son eliminadas del acondicionamiento, ¿no? En un inicio sí, pues, arranca con energía eléctrica y ya luego empieza a funcionar ¿no? Con las materias inertes que se tienen productos del acondicionamiento de las semillas que vienen de campo, ¿no? La semilla seca, nosotros hablamos de una semilla seca inferior al 13%, ¿no? Cuando ya es inferior al 13%, nosotros decimos que es semilla seca. Las semillas, ustedes saben que la calidad fisiológica, según los reportes que se tienen, la mayor calidad fisiológica de las semillas en campo se obtienen más o menos cuando van alcanzando su madurez fisiológica. Pero cuando alcanzan su madurez fisiológica, las semillas tienen un alto contenido de humedad, están alrededor del 30% de humedad. Cosecharlas en ese momento es casi inapropiado, pero dejarlas expuestas al medio ambiente con lloviznas, subidas, bajadas de temperatura, posibles ataques de insectos o de hongos, podrían empezar a mermar su calidad. Es como tener una semilla expuesta al ambiente, ¿no? Entonces, uno tiene que jugar mucho en qué momento entras. Generalmente nosotros entrábamos para el tema de arroz o de maíz, entrábamos cosechando con humedades superiores al 25 o alrededor del 25%, por tanto teníamos que secar, ¿no? Si bien es cierto, acá en el norte tenemos buena radiación, buenas temperaturas, altas corrientes de vientos, el secado natural ayuda, pero se requieren muchas extensiones para secar. También hubo un estudio que secando a la sombra, o sea, que si el secado es más paulatino, la calidad de la semilla en cuanto a vigor se refiere, no se perdía respecto a reducciones drásticas de humedad en las semillas, ¿no? Donde el vigor es el factor más afectado de la semilla. La semilla seca como tal, y otro detalle importante aquí, ¿no? Es que la semilla es altamente higroscópica, o sea, que puede perder humedad por el ambiente o que puede ganar humedad por el ambiente.
Y ese es un factor que hay que tener cuidado, porque nosotros muchas veces eso nos costaba líos con control interno, con auditoría, porque dejas un lote al 13% y con tal peso, por decir 1000 kilos, y por las altas temperaturas acá y aires secos, ese lote podría perder más humedad y baja, ¿no? Por ejemplo, cuando es conservado en cámaras frías con deshumificadores, la pérdida de humedad sigue dándose y la semilla sigue cediendo humedad al ambiente y el peso del lote disminuye. Si tú dejas 1000 kilos, al cabo de un mes encuentras 990 kilos. Entonces, ¿quién se llevó esos 10 kilos, no? Allí hay que tener claro los conceptos para que sabiendo que la semilla es un ser vivo que cede o que gana humedad de acuerdo al ambiente, no genere problemas, ¿no? Estos son los silos, como pueden ver allí, son silos con capacidad de 70 toneladas cada uno, silos para almacenar granel o semilla granel. Estos silos tienen su sistema de refrigeración interna, ¿no? Tienen sus motores que les proporcionan aire y ventilación para que las semillas, si bien es cierto, estén secas, igual estén frescas, ¿no? Se les genera una ventilación interna y puedan las semillas estar frescas y secas. El secado de la semilla es fundamental. La humedad del ambiente ayuda mucho, ¿no? O la poca humedad, si se quieren decir, del ambiente, ayuda mucho a la conservación de la semilla. Por eso es que se dan detalles como, por ejemplo, un lote de semilla producido en costa con un lote de semilla producido en selva. Muchas veces los lotes de semillas producidos en selva se deterioran más rápido que los lotes de semilla producidos en costa. Y esto se da porque en selva la alta humedad relativa y la alta temperatura hace que las semillas vayan perdiendo su calidad fisiológica, ¿no? Nosotros podemos almacenar la semilla de forma granel o se puede almacenar también en sacos, ¿no? Una vez que ya se tiene la semilla seca, limpia y almacenada, se procede ya al acondicionamiento final. Allí, como les decía, por las exigencias que tenemos de calidad o que teníamos, disculpen ¿no? O que se tiene, digamos, en Vista Florida, se colocó una tercera prelimpia, ¿no? Si consideramos nuevamente al tambor criba como una prelimpia, digamos, tendríamos ya esta como una tercera prelimpia, ¿no? Es fundamental que a la mesa densimétrica la semilla caiga lo más limpia posible para que ella no esté recargando su trabajo también en eliminar impurezas, porque el trabajo de la prelimpia no es eliminar impurezas, ¿no? Entonces, allí, aprovechando la caída, nosotros logramos colocar una tercera prelimpia de alta calidad original, ¿no? Un detalle, muchas semillas son muy abrasivas, como por ejemplo el caso del arroz, y sufren muchos desgastes los metales. Entonces, nosotros pusimos como resección de las semillas, como pueden apreciar allí, pusimos vidrio, ¿no? Porque teníamos mucho desgaste del material y estar cambiando constantemente era difícil, entonces pusimos vidrios y lunas transparentes que nos permitían también observar el flujo, ¿no? Esta prelimpia está aprovechando la caída
se está aprovechando la caída, está encima de un mezanine a más o menos 1,5 metros de altura respecto al ras del suelo, ¿no? Para que la semilla no caiga del todo al suelo. De allí es reseccionada y ya va a una tolva que luego va a caer en casi lo que representa el corazón del acondicionamiento de la semilla, que es la mesa densimétrica, ¿no? O la mesa gravimétrica, que le llaman algunos también. Esta mesa separa ya no tanto por tamaño, ¿no? O por forma, ¿no? Separa más por peso. No se olviden que pueden haber dos semillas de la misma forma y del mismo tamaño, ¿no? Pero con diferentes pesos. Entonces, este es el trabajo de estas máquinas. Y el peso se da muchas veces porque el grano fue inmaduro y se interrumpió esa parte de su llenado. Entonces, el grano logró alcanzar el tamaño, ¿no? Pero no su madurez total, por tanto el peso es diferente. Y el peso de las semillas está muy, muy directamente ligado a la calidad de las semillas, ¿no? Se puede observar, por ejemplo, cuando un lote empieza a perder su calidad fisiológica en almacén, también como que empieza a perder un poco su peso de lote, ¿no? Esta semana en el Perú hubieron 2 charlas magistrales en la producción de semilla. Una dada por un conocido nuestro, el doctor Pesque, desde Pelotas, Brasil, y ahí él hemos tenido oportunidad de escucharlo muchas veces, ¿no? También ha habido otra charla esta semana en Perú, desde Paraguay, promovida por Cultiva, muy buena, recordando siempre que el insumo primordial de la actividad agrícola siempre lo va a constituir la semilla. La semilla va a ser el insumo insustituible, ¿no? La semilla como tal no puede ser sustituida, a diferencia de otros insumos que puedan irse utilizando en la agricultura. Con la semilla, el productor, el agricultor, cifra toda su esperanza, ¿no? Por tanto, en que nosotros que estamos involucrados en la industria semillera podamos generar cadena de valor y darle un producto de altísima calidad de semillas, es contribuir, creo yo, a generar riqueza y bienestar en nuestros productores, ¿no? Esta mesa gravimétrica durante su proceso te va a botar, digamos, la semilla propiamente dicha, te puede botar lo que comúnmente se llama en el argot de planta una segunda que tú puedes reprocesar de acuerdo a las necesidades y a las características que tengas tú de tu negocio o de tu exigencia de tu cliente, y una tercera que sí va a ser totalmente descartada, ¿no? De la ya de la de la mesa gravimétrica pasa a esta tolva. No sé si ustedes la perciben, que está detrás de la tratadora de semilla, detrás de la tratadora, pasa a una tolva de resección y de allí va a pasar a esta tratadora de semillas. En la tratadora de semillas hay varios tipos de tratadoras de semillas. Este es un modelo que se desarrolló para nosotros. Hay unas tratadoras con sinfín. Nosotros descartamos ese modelo no porque nos generaba un riesgo de deterioro de semilla, ¿no? Entonces, esta tratadora a nosotros nos generó mucha confianza
y sobre todo uniformidad en el tratamiento de la semilla, ¿no? Es fundamental el tratamiento de la semilla, luego quizás dedique algunos minutos a hablar sobre el tema del tratamiento de la semilla, pero para nosotros la tratadora constituía un reto porque no había mucha ingeniería, no encontrábamos mucha ingeniería de lo que querríamos para esta planta, terminando la presentación de la semilla con un buen tratamiento del producto, ¿no? Y esta fue la que generó mejores expectativas como tal. Prácticamente con el tratamiento de la semilla, el envasado, el etiquetado y el cocido, se logra concluir el acondicionamiento de las semillas en la planta, ¿no? Allí ya nosotros posteriormente pasa al almacén y durante el flujo que hemos venido describiendo y enviando al laboratorio de análisis de semillas para poder conocer cuánto pueda ella ir deteriorándose o identificar en qué punto pueda deteriorarse el proceso o la calidad de la semilla y poder corregir, ¿no? Hoy en día, Vista Florida cuenta ya con un laboratorio de semillas, ¿no? Implementado, y eso nos daba ventajas adicionales, ¿no? Hasta allí hemos visto nosotros el primer punto que me pidieron hablar respecto a algunas consideraciones básicas para la instalación de plantas de acondicionamiento, ¿no? Quisiéramos hasta ese punto, por favor, escuchar algunos comentarios, preguntas, opiniones. Juan. No hemos apreciado aún consultas, Denis. Sin embargo, se le hace la consulta extensiva a la sala. Si tienen ahí por el momento alguna inquietud o comentario sobre el tema de diseño de plantas de semillas. De Eladio Cantoral, dice, ¿sí? ¿Cuántas plantas de este tipo que mencionas existen en el país? Denis, ¿tienes alguna data al respecto? Juan, no te estoy copiando, no sé si es mi audio. Sí, la pregunta es de Eladio Cantoral. ¿Cuántas plantas de este tipo que se ha expuesto, Denis, existen en el país? ¿Tienes alguna referencia? Muy buena pregunta, don Eladio. Un saludo para usted. La verdad, yo sé que Hacienda El Potrero tiene una planta de alta ingeniería también. Luego no podría saber, no he tenido la oportunidad. En el norte del Perú, por lo menos, no lo hay, ¿no? No lo hay en el norte del Perú, donde quizás estén las empresas semilleras más importantes después de Hacienda El Potrero, bueno, Agrocinor, que también está en selva. No podría precisar. Yo sé que Hacienda El Potrero tiene una planta de acondicionamiento de alta ingeniería también. Aquí faltó, había un proyecto, espero que los que estén trabajando en esto se quedó. Si ustedes han podido aprovechando cada característica que tiene la semilla como tal, o sea, a la semilla la podemos seleccionar por su tamaño, o sea, por su largo, por su ancho, por su espesor, por su forma y también por su color.
esta planta, aquí no ha habido una selectora de color. Nosotros ya habíamos cotizado una selectora de color que nos pueda eliminar algún grano manchado, por decir así, porque si hubiese grano manchado, esto no lo selecciona, porque no hay una selectora, no hay una selectora de color, entonces no está dentro del flujo esta selectora de color. Entiendo que Hacienda El Potrero, Agrocinor, inclusive no, entendía que nuestro amigo Semillas Piuranas, Marco Rabanal, incluían una selectora de color. Eh, yo me quedé, digamos, un poco chico porque faltó la selectora de color y hubiéramos completado un flujo totalmente extraordinario allí. No podía precisar si existe alguna planta de mayor envergadura en el Perú, Juan. Denis, acá también de José Manuel Vidal Moncada, el costo de instalación de esta planta, ¿cuánto sería? Y yo le añadiría ahí, ¿para qué volumen de semilla y en rendimiento estaría diseñada? ¿Cuántas toneladas por día, hora, semana? Sí, sí, bueno, en su momento esta planta costó más de 1 millón de soles, en su momento, ¿no? Ahora yo creo que es un poco más por las subidas internacionales que se tiene. La capacidad de esta planta de producción es de 5 toneladas hora, 5 toneladas hora. Es una planta de muy alta envergadura, la verdad, 5 toneladas hora, pero sobre todo con la calidad, ¿no? Porque no es solamente producción, sino calidad. Se puede obtener pureza física superior al 95%, ¿no? Muy superior al 95%. Eh, es una planta de alta ingeniería, pero como todo equipo necesita, como bien lo decía Marco en la parte final de su exposición, al hablar de drones, necesita mantenimiento, ¿no? El tema del mantenimiento es fundamental. Esto se hizo entre el 2017 y 2018. O sea, el mantenimiento que le vayamos dando y que se vaya invirtiendo, que se entienda que el mantenimiento es como un costo operativo que se tiene que dar allí, es fundamental para la conservación de los equipos, ¿no? Correcto. Otra pregunta también de Eladio Cantoral. Esta planta de INIA, bueno, ¿qué tan buena es para frijol? O, en todo caso, ¿trabaja también para frijol, leguminosas, pallares? ¿Se puede regular Sí, para procesar frijol, pallares, alguna otra leguminosa? por supuesto, nosotros al llegar el equipo en Vista Florida no solamente era tener una planta, digamos así, monstruosa, ¿no? Sino tener campos de producción y empezar a generar demanda de semillas y oferta de semillas, ¿no? Porque todo tiene que estar concadenado, ¿no? Entonces, generar demanda a través de las capacitaciones, las charlas y generar oferta a través de la producción, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a producir 30 hectáreas de semillas de frijol Castilla y 30 hectáreas de semilla híbrida. Eso era monstruoso. Nunca en su vida Vista Florida había logrado hacer más de 5 hectáreas de semilla híbrida, ¿no? Y nosotros, hablo de 30 hectáreas año, ojo. Entonces nosotros logramos hacer 30 hectáreas y evacuar. No se encontraron, no ha habido pérdidas de semillas, ¿no? Quizás hubieron coyunturas que nos ayudaron, sí, sí, hubieron coyunturas quizás, o a veces dice el dicho a Dios rogando y con el mazo dando, mientras uno va haciendo, las circunstancias se van dando, este,
logramos vender o proporcionar o facilitar el acceso a mucha semilla. La semilla del frijol caupí, toda fue procesada en esta planta, la semilla de frijol Castilla, caupí, el Vigna unguiculata, toda fue procesada en esta planta y tratada y envasada ya con estos equipos en el 2017, claro. Puede ser acondicionada, es un cambio de mallas, de zarandas, ¿no? Y te permite, la conectividad de la planta te permite evitar algunos pasos. Por ejemplo, si ya no quieres ingresar a secado, los conductos son tapados y reorientados por compuertas hacia flujos más directos, ¿no? Sí te permite procesar otras semillas que no sea arroz o maíz, ¿no? Las leguminosas también, sí, claro. De acuerdo. Otra pregunta de Sergio Copa Vizcarra. Para un pequeño productor con una proyección de producción o de lotes de 10 a 20 toneladas de maíz, ¿cuál sería la recomendación del tamaño de planta y equipamiento? Claro, sí, ya estos son lotes, bueno, entiendo una producción de 10 a 20 toneladas mes, semestre o año. Voy a entender que 10 a 20 toneladas de producción mensual, ¿no? Voy a entender que es una producción mensual de 10 a 20 toneladas, no creo que sea 10 a 20 toneladas diarias. Una producción de 10 a 20 toneladas es una producción, digamos, menor, ¿no? Entonces, no requiere una planta con, con esta ingeniería, ¿no? Tan sofisticada. Con una mesa densimétrica que esté produciendo media tonelada hora es suficiente, ¿no? Eso le va a hacer, como les decía en un inicio, mientras más conductos o más flujo tenga que recorrer la semilla, siempre va a ser pasible de que exista un riesgo. Claro, ese riesgo hay que minimizarlo, sí, pero siempre va a existir. Va a depender mucho de la formación del equipo o los operadores de la maquinaria para evitar y minimizar el riesgo, ¿no? Con una mesa densimétrica de media tonelada hora, y de buena marca, como una Crippen, por ejemplo, por decir, podría muy bien, además de, claro, de su prelimpia y de su tratadora, que son elementos básicos, son, ¿no?, corazones de la planta de acondicionamiento, puede empezar a producir, es suficiente para esta producción de semillas, ¿no? Denis, tal vez una pregunta no muy común. El tema de la secadora. La secadora es imprescindible tal vez para zonas lluviosas o ambientes en la que la humedad relativa es bastante alta. ¿Qué opinas tú de la secadora en zonas de sierra, donde la humedad solamente podría registrarse en épocas lluviosas, pero que coinciden precisamente con la etapa del manejo agronómico? ¿Qué opinas con el hecho de tener una planta y incorporar la secadora? ¿Sería imprescindible también aún en climas secos? Eh, digamos, vamos a responder esto desde tres puntos de vista. Uno, desde el punto de vista ambiental, que lo acabas de decir tú. Cuando las semillas son secadas al ambiente, nosotros hicimos ese trabajo, lo mencioné. Cuando las semillas son secadas al ambiente de forma natural, como que la semilla se desgasta menos, ¿no? Y su calidad se ve menos mermada que cuando son a través, perdónenme la expresión, a través de fierros, por decirlo así, o a través de máquinas, ¿no? O sea, desde el punto, si uno mira, claro, a veces suena retórico y suena bonito que uno quiera tener su secadora y cuánto, pero eso son los documentos, los estudios, y está escrito
por ejemplo, cuando el secado es al ambiente y bajo sombra, las semillas conservan mucho mejor su calidad fisiológica, ¿no? Y ponerlas en secadoras es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, por allí yo diría siempre yo, por ejemplo, acá la producción de semilla básica, imposible meterla a la secadora, ¿no? Son lotes pequeños, cuidar la alta pureza genética que tienen, ¿no? Entonces, las condiciones ambientales nuestras se prestan para secados al ambiente, alta temperatura, buenos vientos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no, yo siempre considero que allí no hay necesidad de poner una secadora. Desde el punto de vista, digamos, financiero, quizá los recursos puedan destinarse mejor para una tratadora, que luego vamos a hablar, ¿no? Hay tratadoras, hay tecnologías en el tratamiento de semillas que nosotros no estamos avanzando y que deberíamos avanzar por cuanto repercute el tratamiento de semilla en la calidad del lote, ¿no? Entonces, y en la conservación y en lo que podamos hacerle llegar al agricultor. Y desde el punto de vista técnico, digámoslo así, es recomendable por los estudios que existen y si son lotes pequeños, nuevamente decir, ¿no? que no hay mucha necesidad de que en algunas zonas del Perú se tenga que hacer secamientos de las semillas a través de equipos, ¿no? Aprovechar las condiciones ambientales que se tienen más bien. De acuerdo. Otra pregunta, no de alguien que no está identificado, pero menciona, ¿secadoras o tendederos de semilla debe ser siempre bajo sombra? Claro, a ver, hay que diferenciar de la secadora que hemos hablado, es un equipo. Bueno, está bajo sombra por protección del equipo, más que de las semillas, porque las semillas nunca son expuestas al ambiente. Durante todo el recorrido, las semillas siempre pasan por flujos cerrados. Ojo, no están expuestas al ambiente. Las semillas durante todo el recorrido, desde que ingresan a la tolva de recepción de semillas, todo el recorrido que lo hacen es a través de flujos, y flujos internos, recubiertos, que no están en contactos con el ambiente. Ahora, si preguntas si el secamiento debe ser siempre a la sombra, no siempre, pues, ¿no? Si son lotes muy grandes donde ya uno y los espacios a la sombra son escasos, no siempre. Ahora, si hay periodos lluviosos, como los pueden suceder quizás en selva, allí sí el tema de las secadoras sí considero que es muy importante, ¿no? En selva como tal, por la alta humedad, por las precipitaciones inusuales que se dan, ¿no? Pero no siempre, yo mencionaba que existen estudios que secado a la sombra, la conservación de la semilla es mejor, pero no es que se tenga que hacer siempre así, ¿no? Si hay núcleos genéticos, núcleos de semillas básicas, núcleos muy pequeños que se puedan trabajar, se lo podrán trabajar, pero luego en producción comercial, no, yo creo que es mejor el secado al ambiente expuesto, o si son muy grandes en temas de arroz, entonces se podría usar la secadora, el secado artificial, ¿no? Una más, Denis, en el tema de la inscripción de las plantas de procesamiento de SENASA, ¿cuál sería el requisito más difícil de implementar en una planta de procesamiento de acuerdo a tu experiencia? Y la otra, ¿existe alguna institución que verifique el normal funcionamiento o regule, dicho sea redundando, las regulaciones internas
de los equipos que constituyen la planta de procesamiento. Ya, a ver, ¿Habría alguna institución que certifique la calidad de funcionamiento de los equipos en una planta de procesamiento de semillas? ya, vamos por lo segundo primero. Si exista alguna institución, ¿no? Como SGS, por ejemplo, que te certifica la calidad de tu lote, por lo menos, no, a nosotros nos llegaron a ofrecer un servicio como certificar buenas prácticas, ¿no? O sea, que en tu envase salga, pues, allí certificado, certificación del proceso, pero no conozco, lo digo con sinceridad, que exista una institución que certifique tu equipo como tal, ¿no? O sea, que usas tal equipo o que tu equipo, no. Sí, más que certifican el proceso, ¿no? Te certifican el proceso y la calidad del proceso como tal, ¿no? Y claro, luego te certifican el producto, que eso sí lo hacen las empresas certificadoras, ¿no? Y que te ponen la etiqueta de certificación de la semilla. Pero aparte de ello, sí hay empresas que te certifican el proceso, eso sí, el proceso como tal. Y certificar el proceso sí implica, ¿no? Porque sí implica que las empresas como tal certifican la calibración del equipo, que esté bien nivelado, que el equipo esté correctamente operativo, que eso sí, pero no es que se certifique al equipo como tal, sino se certifica el proceso, que los ductos no existan orificios externos, que no existan patrones o riesgos de contaminación. Eso sí, a nosotros nos visitó una certificadora por un tema ciertamente de presupuestos y de eso no se pudo acceder, pero sí existen empresas que te certifican el proceso productivo. Y dentro de ese proceso productivo sí se fijan en los equipos como tal, ¿no? Lo otro, entre los requisitos más difíciles que ahora que uno pueda tener para acceder, hoy como no estoy ligado, digamos, al Estado, he podido a raíz de una solicitud de una empresa de la Libertad Productora de Semillas, a ellos les piden pues un ingeniero capacitado para poder firmar el expediente firmar el expediente que avale el proceso de producción de semillas de la planta de acondicionamiento, ¿no? El asesor técnico de la planta de acondicionamiento, en otras palabras. Creo que ese es uno de los requisitos muy difíciles que los productores de semilla con planta de acondicionamiento puedan acceder, como que no encuentran mucha gente con expertise, muchos profesionales con expertise en formación, ¿no? En producción de semillas y manejo de plantas de acondicionamiento, ¿no? Para mí ha sido difícil acceder porque, bueno, yo tengo otra labor como tal, pero era lo que me refería a él, ¿no? Que él no podía conseguir a alguien que tenga este expertise para que le pueda acceder, ¿no? Ese es uno de los temas. El otro de los temas que creo que, que se está teniendo problemas y que yo lo mencionaba en antes es el tema del acceso a una buena tratadora de semillas, ¿no? Todo el trabajo que se va haciendo durante el acondicionamiento de semillas, que inicia con la resección, poniendo la semilla en la tolva, ¿no? De resección de semillas, y todo el cuidado, y al final en una mala tratadora
o una tratadora inadecuada, voy a decirlo así mejor, en una tratadora inadecuada, hace que nuestro producto no, al fin, se nos queme el pan en la puerta del horno, ¿no? O sea, para nosotros nos costó mucho, mucho acceder a una buena tratadora. Hay buenas tratadoras en el mercado internacional, lo hay, con precios muy, muy altos, y eso significa inversiones muy altas, ¿no? Entonces, tienen muchos problemas por cuanto no se olviden que en el tratamiento de la semilla ya se usan generalmente dos activos que son pesticidas, y allí hay un poco de riesgo también. Entonces, ese creo que para nosotros en su momento constituyó algo lo más difícil de acceder, ¿no? Ingeniero, disculpe, ingeniero Ledesma, para dar un poquito de recomendaciones. Adelante, adelante, Walter. Adelante. Ingeniero, en primer lugar, lo felicito por su exposición, ¿no? Yo quisiera hacerles unas cuantas recomendaciones en cuestión de la planta de acondicionamiento. En primer lugar, el acondicionamiento empieza desde el campo, ¿no? Ahí, como usted dice en su comentario, hablaba también del acondicionamiento a granel. Se puede acondicionar a granel, ¿no? Pero de lo cual es lo más importante para el acondicionamiento a granel, que todos los lotes estén identificados, porque a veces hay lugares donde las plantas acondicionan a granel, pues no tienen la identificación. Y por no tener la identificación, ese lote puede ser rechazado. Ese es punto uno. Punto dos, en cuestiones de la sierra, en la sierra hay muy pocas plantas de acondicionamiento, ¿no? Y entonces de los cuales la ley de semilla también asegura cómo se llama estos lotes de semilla en una forma artesanal. También está contemplado eso. ¿Por qué? Porque en la sierra hay muy pocas plantas, habrán 2 o 3 plantas de acondicionamiento. Ese por otro lado. Y el tercer punto también sería de que las plantas de acondicionamiento no mejora las semillas, solamente la mantiene o la tiene sí, en una forma de que no se deteriore y no baje su calidad, pero no mejora la calidad, la planta. Ese es por otro lado. Y por el otro lado, el cuarto lugar de los especialistas, porque es un requisito indispensable para poder tener una planta de acondicionamiento, es el especialista técnico. En el Perú hay muy pocos, así como también hay pocos especialistas en todo lo que es manejo de productores de semillas en sí, ¿no? De los especialistas, ¿no? Los técnicos. Eso también hay muy poco. Por eso que el curso que ustedes están dando es un curso bien importante, que ese curso ha debido de darse mucho tiempo atrás, ¿no? Porque en realidad hay poco personal en eso de manejo de semillas. También quería recalcar, ingeniero, de que las plantas de acondicionamiento también debería tener una cosa, es donde están las maquinarias, donde se procesa, y el lugar donde existe como decir, el almacenamiento en sí, donde está la semilla para la venta. Cuando está en el almacenamiento, ahí no debería haber ningún tipo de material que no sea semilla. Todo solamente tiene que estar semilla. Ahí en el acondicionamiento no puede haber, como decir, productos químicos, no puede haber otro material que no sea semilla. Porque el almacén de semilla es como si fuese un laboratorio, ¿no? Y se tiene que mantener limpio, fumigado y todas estas cosas. No, ahora, por el otro lado, que hablaban de las plantas de acondicionamiento, ¿quién las supervisa? Eso, en la que se hace la supervisión de todas las plantas de acondicionamiento es la autoridad en semilla. Ellos son los responsables de verificación de que la planta esté calibrada, que se mantenga con todos los requisitos para poder acondicionar semillas. Y en uno de ellos es que la planta, por lo menos una vez al año, tiene que haber sido fumigada. Eso es lo que yo quería comentarle, ingeniero. Excelente. Para quienes no hemos conocido al ingeniero Ledesma, él ha trabajado muchos años, toda
mucha parte de su vida en tema de la autoría en semillas. Hemos tenido oportunidades de compartir campo con él, ¿no? Entonces es una voz muy, muy autorizada en el tema de semillas, de legislación, sobre todo en el Perú. Un saludo para usted, ingeniero, nuevamente, ¿no? Eh, claro, es el SENASA, eso es sabido por todos, ahora que constituye la autoría en semillas, eh, pero siempre hay plus, ¿no? O sea, hay empresas que te pueden certificar el proceso como tal. El proceso, ¿no? Más que el equipo como tal. Luego la semilla es certificada por el certificador. Sí, no sé si, Juan, hay algún otro comentario, opinión o pregunta, por No, favor. no, solamente había uno más por el costo alto del Eladio Cantoral, el costo alto de una planta procesadora grande. ¿Existe alternativa de modelos o diseños para plantas pequeñas o artesanales? Perdón, el costo, perdón, Juan, ahí no, ¿cómo? Mencionaba que, dado el caso de que una planta procesadora tiene un costo muy alto, ¿hay alternativas para pequeñas plantas artesanales o modelos o diseños de plantas artesanales? Sí, sí, claro, claro. Acá en el Departamento de la Libertad se puede observar cómo es que los productores de semilla, en su mayoría, han logrado ellos instalar sus propias plantas de acondicionamiento de semillas, ¿no? Y certificarlas ahora a través de SENASA, ¿no? Sí, claro, yo hablé o desarrollé una experiencia desde que empecé la ponencia, dije que más que conceptos íbamos a hablar de experiencias. Sí, claro, pero existen plantas artesanales, ahora mucha ingeniería en el Perú, con muchos menores costos. Sí, claro, sí, sí se puede, sí podemos desarrollar eh, plantas artesanales de menor costo de la que se ha desarrollado en esta charla, sí. Correcto, muchas gracias, Denis. Excelente participación y exposición también. Tal vez tenemos otro tema Sí, para desarrollar. Creo que sí, podemos. vamos a hablar, el otro tema ya era sobre el acondicionamiento propiamente dicho de las semillas, ¿no? Eh, ah, entonces, ahora ya no vamos a ver el acondicionamiento propiamente dicho de las semillas. Entonces, toda semilla que toda semilla inicia, si bien es cierto, los flujos de acondicionamiento de semilla en planta inicia con la resección, ¿no? La resección, pero dentro de la resección de la semilla, el lote debe ser inmediatamente pesado, ¿no? Y el pesaje es fundamental, que no solamente se registre en una hojita o en un papelito por allí, no. En lo posible ese pesaje debe ser impreso, ¿no? O debe ser pasado a un cuaderno auditado o a un libro de registros numerado con la finalidad de tener una evidencia del pesaje como tal. Van a haber pérdidas por quizás por humedad, en fin, pero es fundamental que nosotros tengamos no solamente el pesaje como tal, sino el registro impreso del pesaje, ¿no? Eso nosotros tenemos que generar evidencia en cada paso que vayamos dando del acondicionamiento. Entonces, el pesaje del lote de semillas que llegue a la planta de acondicionamiento es el primer paso en la resección. Luego viene el muestreo, ¿no? El lote podría venir granel, podría venir envasado de campo,
Entonces hay que muestrear con la finalidad de saber inmediatamente la humedad con la que viene el producto para poder darle el manejo del lote. Tenemos que conocer la humedad con la que está viniendo de campo. Si bien es cierto, los ingenieros de campo registran la humedad del lote con que viene, pero nosotros, para el ingreso a planta de acondicionamiento, tenemos que registrar el muestreo y ver sobre todo con qué humedad está viniendo el lote. No nos olvidemos que el manejo de la humedad, lo que decíamos antes, el manejo de la humedad del lote de la semilla es fundamental para su conservación. La identificación del lote, ¿no? Tenemos que identificarlo, cada lote que vaya viniendo, ¿no? Para poder luego generar el trabajo en base a los lotes que hayamos podido ingresar y sobre todo generar archivos, generar documentación del lote que va ingresando, ¿no? Porque luego nos puede dar esto paso a una trazabilidad. La trazabilidad en todo lote genera confianza. A nosotros, a un cliente, le podemos mostrar la trazabilidad del lote y la trazabilidad no es otra cosa que la historia, ¿no? La historia del lote, y eso lo vamos a encontrar en los archivos. Por eso es fundamental que nosotros generemos archivos, documentos en los ingresos de los lotes a la planta de acondicionamiento. Entonces, como nosotros vamos a hablar de acondicionamiento de maíz, tenemos que saber cuáles son las características del producto para, conforme a sus características, poder atacar y seleccionar, ¿no? Sabemos que el maíz tiene un ancho, tiene un largo, tiene un espesor y hasta tiene un color, ¿no? Y hasta tiene un color y un peso, ciertamente, ¿no? Entonces, para cada una de estas características, ¿no? Para el ancho, para el largo, para el espesor, ¿no? Para el color, se pueden generar selección, ¿no? Entonces, tanto para el largo, el ancho, el espesor, el color y el peso, podemos aprovechar cada característica, cada atributo aquí para generar diferenciación y, por tanto, selección. Esto es importante para la uniformidad de la semilla. No olvidemos que la carga genética es la misma en cada grano. La carga genética como tal es la misma en cada grano, ¿no? Sin embargo, la diferenciación puede darse ya en el manejo del lote de semilla en campo, a la siembra, porque si nosotros mecanizamos la siembra y encontramos encontramos semillas dentro de una bolsa de diferente ancho, largo, espesor, las sembradoras neumáticas de campo, sobre todo, que se trabajan con discos y número de orificios por discos, puede generar una mala regulación en la siembra y no te va a dejar conforme a tú quieres el número de semillas por metro lineal o por hectárea, ¿no? Las 85,000 semillas que uno quiera sembrar por hectárea. Por eso es importante la uniformidad de la semilla. Uno encuentra, por ejemplo, en semillas, voy a decir importadas, no se olviden que las semillas se venden más por número de semillas que por peso de semillas de bolsa, ¿no? Sobre todo en maíz, en arroz todavía no sucede eso, todavía se vende
por peso, pero en maíz se vende por número de semillas. Y uno encuentra semillas, 60.000 semillas en una bolsa, pero con un peso de 10 kilos, de 14 kilos, de 18 kilos, hasta de 21 kilos he visto, pero siempre se está hablando de las 60.000 semillas. Esto nos permite observar que hay una uniformidad en la forma, en el color, en el tamaño, en el largo, en el ancho, en el espesor de las semillas. Y esto sirve para calibrar bien los equipos de campo, las sembradoras neumáticas, ¿no? Que usan aire y orificios para las siembras de las semillas. Entonces, es importante generar, a partir de sus formas, ¿no? A partir de sus atributos, de sus dimensiones, condiciones en la planta para poderlas separar. Allí es donde ya nosotros podemos encontrar, por ejemplo, hablando de tamaño, podemos encontrar semillas grandes, semillas medianas, semillas chicas, dentro de una misma mazorca, ¿no? Podemos encontrar semillas redondas, semillas anchas o semillas planas. Y si empezamos a mezclar estos atributos de semilla grande, podemos encontrar grande, redonda, ¿no? O chica redonda, ¿no? Grande ancha, chica ancha, grande plana o chica plana. Entonces, todas estas características que vayamos pudiendo separar en campo nos va a permitir una uniformidad de lote para pensando más en el trabajo que se vaya a generar ya en el campo propiamente dicho, en la siembra de la semilla como tal. Sin embargo, esta diferenciación sí es un poco más escasa en la ingeniería en la industria semillera nacional, ¿no? He visto en la agraria que sí tienen allí esta ingeniería para separar, ¿no? Pero luego no he podido yo observar en algunas otras plantas que puedan tener estas cribas para poder separar los granos. Acá en Vista Florida, por ejemplo, para el procesamiento de maíz no se tiene esta ingeniería para poder separar los granos de acuerdo a su forma, ¿no? Solamente separa por peso y en algunos casos por tamaño, ¿no? Pero ya nosotros podemos ver la diversidad de formas que se puedan encontrar dentro de una mazorca y que podrían ser separadas, ¿no? Un tema muy importante y que venía diciendo y que lo venía diciendo en la anterior ponencia es en cuanto al tratamiento de las semillas, ¿no? Allí sí creo que nosotros deberíamos hacer una reflexión profunda. Recién participaba de un encuentro de semilleristas presencial, una reunión, ¿no? De semilleristas presencial que convocó acá en el norte del Perú, SENASA, y que tuvo buena participación de los semilleristas, ¿no? Y permitía yo hacerles una reflexión en el sentido de que, por ejemplo, en este tema de tratamiento de semillas, muchas empresas semilleras se han quedado estancadas en la antigüedad, ¿no? La empresa semillera nacional más grande del Perú, para nadie creo que es un secreto, Hacienda El Potrero, ha invertido mucho en tratamiento de semillas y está mejorando o está contribuyendo a la mejora, no de la semilla como tal, ¿no? Sino a la conservación y a la transferencia del lote de semillas, ¿no? Entonces,
¿Cómo es que damos un paso y avanzamos en el tema del tratamiento de las semillas? Primero con maquinarias, ¿no? Si nosotros podemos ver, por ejemplo, a la izquierda, es una semilla tratada con equipos artesanales, donde se observa la desuniformidad. Si uno pone la mano se mancha. Sin embargo, hay otras semillas que no solamente son tratadas, sino usan el término recubiertas, tienen una mejor ingeniería en el tratamiento de las semillas, que al colocar la mano en la semilla tratada, el producto no queda sobre la mano, ¿no? O sea, este recubrimiento que se logra hacer con esta ingeniería que han logrado adquirir en las máquinas tratadoras de semillas, permite una mejor uniformidad, ¿no? Permite no se olviden que las siembras en muchas partes del Perú todavía son manuales, y al ser manuales, el trabajador está en contacto directamente con la semilla. Al estar laborando más de 1, 2 o 3 horas o 4 horas en el campo, con temperaturas altas, sol, hace que el trabajador esté sudando con los poros ciertamente abiertos, y al no protegerse correctamente con algún guante, la mano puede contaminar teniendo los poros abiertos con las semillas no muy bien tratadas, ¿no? Entonces, por eso decía yo que podríamos mejorar el tema de tratamiento de las semillas, más que una secadora como tal, que podríamos aprovechar las condiciones ambientales que tengamos en la diversidad de nichos ecológicos que tenemos en el país. En el tema de tratamiento de semillas, no podríamos invertir un poco más, porque la semilla como tal llega al campo con un potencial genético, con una pureza física, con buen vigor, con buen porcentaje de germinación, una semilla sana, pero finalmente es lanzada al suelo, y el suelo tiene una microbiología propia, ¿no? Que esta puede ser benéfica, ¿no? Pero también tiene patógenos. Y si la semilla no va tratada correctamente, estos, por muy alta calidad que tenga la semilla como tal, los patógenos van a terminar afectando a la plántula, ¿no? Eh, entonces, podríamos nosotros evitar en un primer instante este paso y colocar algunos productos o algunos activos que sean trasladados con las semillas ya al campo definitivo, ¿no? Allí yo pude tomar esta lámina del profesor Vilela, que creo que muchos lo hemos conocido, y él ponía, por ejemplo, la semilla, ¿no? Ponía la semilla al centro, y él nos decía, la semilla puede ser portadora no solamente de estos atributos que estamos hablando como tal. En la semilla le podemos enviar al agricultor ya el fungicida impregnado en la semilla como tal, que le va a servir de protección para un primer paso, ¿no? Puede ir allí impregnado el insecticida, ¿no? Que le va a servir de protección para una posible ataques de insectos iniciales que puedan ser atacados, ¿no? La semilla puede llevar un inoculante, un enraizante, entonces, de estimulantes, en fin, ¿no? La semilla puede ser recubierta, la semilla puede contribuir mucho más de lo que contribuye si tuviéramos a través del tratamiento de la semilla productos ciertamente comprobados y con registro, ¿no? Ojo allí, ¿no? Todo producto que nosotros tengamos que ponerle a una semilla, no olvidemos, por favor, que debe tener registro SENASA para uso en el tratamiento de semilla, para evitar una
una mortandad de semillas como tal, ¿no? Por estar formulado de forma inadecuada, ¿no? Puede ser un activo que esté recomendado, pero por su formulación que no es adecuada para el uso en semillas y no esté recomendada y con registro, no podríamos usarlo, ¿no? Pueden usarse fungicidas, insecticidas, qué sé yo, pero que tengan registro para el tratamiento de las semillas. Es fundamental esto, que en el tratamiento de las semillas como tal podamos avanzar. Vista Florida, logró editar un manual, ¿no? Sobre producción de semilla. Está en forma digital también. Juan, quizás puedas conectarlos y alcanzárselos. Yo lo tengo en forma digital, no tengo la autorización para hacerlo, pero quizás puedas alcanzárselos a todos los participantes si es que aún no lo tuvieran. También está en forma de impreso y tengo entendido que es de distribución gratuita. Un manual para producción de semilla de maíz y de leguminosas, ¿no? Un manual bastante práctico con conceptos y definiciones teóricas muy bien sustentadas, que podrían contribuir a la formación y al enriquecimiento de los conocimientos que cada uno va teniendo en la producción de las semillas, ¿no? Allí, por ejemplo, podemos encontrar algunos activos o algunos nombres comerciales que el autor ha creído bien a colocar y a proponer a los leyentes, ¿no? Entonces, existe información, existe evidencia de que se les está poniendo allí y que bien podría ser usada por muchos de nosotros y así contribuir con los productores agrarios a que en la semilla ya vaya alguna protección inicial para el establecimiento del campo, ¿no? Sin embargo, también en campo, bueno, ya saliendo un poquito, en el campo hay que mejorar algunas prácticas de campo, ¿no? Por ejemplo, en uno de los cultivos más sembrados en el norte del Perú, en arroz, se da pues que el productor lanza la bolsa o el saco de semilla, como le llamamos acá, a una fuente de agua corriente, la lanza a la sequía porque tiene que remojarla 24 horas. Entonces, claro, si uno pone o coloca en la semilla algún fungicida o algún insecticida o algún producto para que contribuya con el establecimiento del cultivo en forma inicial, pero al lanzar el productor la bolsa de semilla al agua, esta hace de que así como ingresa agua, luego va a salir producto, ¿no? Contaminando primero el ambiente, el agua, y segundo, perdiendo la inversión que se hizo para proteger la semilla. Entonces, esas prácticas también a veces para este cultivo específicamente no ayuda mucho, sobre todo para la siembra del arroz de forma indirecta, hablamos a través de trasplante, no así para la forma directa, cuando ya la semilla es enterrada directamente, o para otros cultivos como el maíz o las leguminosas o el algodón, que es ya directamente colocada en el suelo húmedo muchas veces, ¿no? Entonces, sí, quizás puedan haber algunas observaciones cuando uno diga, pero Denis, al colocar algún producto, algunas prácticas de campo podrían no contribuir, más bien perjudicar, ¿no? Sí, si pensamos en arroz, por ejemplo, sí, con costumbres como esta, sí, pero hay que ver cómo es que podamos cambiar algunos patrones de conducta en campo, que es difícil, ciertamente, ¿no? Bien, y hasta allí ya llevo un poco más de hora y media
hablando, creo que se me seca la garganta. No sé si por favor se tengan algunas preguntas adicionales respecto a, a este, a este tema, Juan. Gracias, sí. A ver, vamos a editar el área de control por el costo alto. Bueno, hubo una que quedó pendiente, que es la de productos alternativos para el tratamiento de semillas. Productos orgánicos alternativos para tratamiento de semillas. La misma pregunta que se hicieron al doctor Rabanal. Dentro de la experiencia, Denis, ¿hay algún trabajo que en el que hayan empleado productos de naturaleza orgánica? Claro, a ver, un producto es orgánico no porque yo lo diga o alguien diga que es orgánico porque fue producto de un extracto ¿no? de hierbas o qué sé yo, ¿no? Un producto es orgánico porque tiene una certificación orgánica, ojo, ¿no? Yo encontraba a un profesor, mi profesor de hortalizas, y me decía, Denis, tengo aquí lechugas orgánicas. Y le digo, es lechuga orgánica porque usted me dice que es orgánico, pero todo producto es orgánico porque existe una certificación orgánica. Ahora, claro, hay experiencias de tratamiento de semillas orgánicas. Ahora, cuando hablamos de tratamiento de semillas, como yo he dicho allí en la última lámina, te puedes estar refiriendo a un fungicida. Hay fungicidas orgánicos, claro, hay fungicidas orgánicos, ¿no? Te puedes estar refiriendo a insecticidas. Hay insecticidas con certificación orgánica, claro que hay insecticidas con certificación orgánica, o a estimulantes orgánicos, claro, hay estimulantes con certificación orgánica. Yo podría dar nombres ahora, no sé si sea lo correcto. Hay Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacillus amylocephasens, que se están utilizando muchos en el mercado hoy en día con certificación orgánica, y se pueden usar en impregnación de semillas, claro. Hay estimulantes en base a algas, extractos de algas con certificación orgánica y que se usan y que dan resultados en el tratamiento de las semillas, sí. Otra pregunta, para obtener buen rendimiento se requiere un suelo saludable, nutrido y semilla de buena calidad. Bueno, su pregunta es acerca del rendimiento y menciona tres condiciones obvias, que son se requiere un suelo saludable. ¿Cómo definirías un suelo saludable para la producción de una semilla de maíz, Denis? En Tumbes está el doctor, la Universidad de Tumbes. Estuvimos trabajando con él en el proyecto de secas intermitentes, lo visitamos. Ahorita se me fue de la memoria. Él tiene un proyecto sobre suelo saludable, ¿no? Entonces, partiendo de los conceptos que yo lo he escuchado él, no soy especialista, ni mucho menos en suelos, pero por lo que lo escuché al ingeniero sobre suelos saludables, él habla de incrementar la microbiología benéfica del suelo, ¿no? A tricoderma, Paesanomices, hongos, como les digo a nuestros amigos agricultores, hongos amigables, ¿no? Que son los buenos en el suelo y que luchan contra Rhizotonia, Gauxenomyces, ¿no? Entonces, un suelo saludable es un suelo que tenga alta microbiología benéfica, ¿no? De acuerdo. Gracias, Denis. Una pregunta que siempre es recurrente. Mucho del grano de maíz que llega al Perú para la alimentación animal es transgénica. Sé por algunos antecedentes que en el norte del país, sin precisar lugares, hubo eventos de detección de semilla o de grano transgénico.
¿cómo podrías tú distinguir, si es que hay alguna forma de distinguirla, y en todo caso de haberse tenido la señal o sospecha de haber procesado un grano que tiene naturaleza transgénica o por lo menos un porcentaje de naturaleza transgénica? ¿Qué se necesitaría hacer en una planta de semillas, Denis? Tuve la oportunidad de estar en Colombia en unos campos de producción de semilla que tenía Monsanto allí y ver maíz transgénico, ¿no? Porque en el Perú ver maíz transgénico en campo no es usual, no debe ser usual, no debes verlo, ¿no? Entonces, en planta, en campo, sí se observa la diferenciación rápida, ¿no? Allí podíamos ver plantas, maíz convencional, maíz híbrido y maíz transgénico, ¿no? Entonces, es significativa ahí la diferencia, ¿no? Sobre todo en temas de ataques de gusanos cogolleros o de respuestas a glifosatos, ¿no? Los BT. Pero en planta de procesamiento de semillas, no, la verdad, yo no podría decirlo. Mira, yo fui jefe de campo de una empresa que hacíamos 2.200 hectáreas de maíz al año, 2.200 hectáreas de maíz al año, y de pronto, dentro de las 2.500 bolsas de semilla que habíamos adquirido a esta empresa, observamos que nos vino una semilla totalmente diferente, ¿no? Pero como era una rutina la siembra, cuando yo llego ya se habían sembrado 2 bolsas, y luego el operador, los operarios de campo me lo comunican y yo voy, claro, tenían diferencias bien marcadas. Nosotros de inmediato informamos a la empresa vino, aislamos el campo, ellos descartaron en plano que se trate de maíz transgénico. Yo tuve mis sospechas, estoy hablando todavía hace algunos años atrás, bastantes años atrás, ¿no? Entonces, en semilla como tal o en planta de acondicionamiento, yo creo que es más hacer un análisis. Entiendo que ya hay ahora laboratorios para identificación de semillas transgénicas, pero no podría decir si a simple vista alguien puede hacerlo o si exista una selector de color por forma. Yo creo más que va por un tema de análisis en un laboratorio de semillas, ¿no, Juan? Claro, hay todo un procedimiento, toda una metodología. Lo decía porque justo dentro de la experiencia hubo un año en el que en determinada localidad empezaron a sembrar maíz y era tolerante al glifosato, tolerante a Lepidópteros. Entonces causó sospechas y hicieron sus evaluaciones de campo y efectivamente dio positivo a transgénicos, y nosotros, de acuerdo a nuestra legislación, no tenemos tolerancia a transgénicos, es 0% transgénicos. Entonces, en el supuesto caso que se diera que alguien hubiera tenido una mezcla accidental de semillas, como puede ser también en el caso de mezclas de variedades, ¿no? O sea, puede haber que en una misma planta se procesa una semilla de una variedad y luego le llega un lote distinto de otra variedad. ¿Qué consideraciones debe tener una planta de semillas para que no ocurra esto, ¿no? Una mezcla varietal, o en todo caso de detectarse, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Qué es lo que se debería limpiar? Al margen de las arandas, tú sabes, en la misma planta de procesamiento, y tú bien lo mencionas, las plantas que son de largo recorrido corren mucho más riesgo de que ocurra eso.
En tu experiencia, ¿has tenido algún evento de esta naturaleza? Sí, y si hubiese nosotros, bueno, Vista Florida maneja patrones o estándares de calidad muy altos. Si hubiese la mínima Sospecha. sospecha, solamente queda el descarte, ¿no? No hay cabida a, a otro, a otra situación, ¿no? Y debe ser así porque la semilla, como digo, es el insumo fundamental y no podemos jugar allí con ello, ¿no? O sea, las semillas son muy parecidas como tales, ¿no? Claro, uno puede decir, sí, la de acá es más amarilla, la de acá es más naranja, claro, sí, pero eso es ya alguien que maneja más expertaris, pero luego hay un riesgo y como tal, ¿no? Los lotes deben ser manejados de formas separadas, los lotes deben ser bien identificados, los lotes deben ser trabajados en tiempos y en espacios diferentes, debe ser limpiada totalmente la planta, los tachos, los aguilones. Cuando inicia el proceso, una primera parte del proceso es pasible de ser descartado como limpieza de la planta, ¿no? Entonces, hay rigurosidad, debe haber siempre la rigurosidad tal para el acondicionamiento de las semillas, pero de haber alguna sospecha de contaminación, lo único que queda ahí es el descarte, ¿no? Gracias, Denis. Hay 3 preguntas adicionales de PC01. Para el diseño de un almacén, ¿se puede saber cuál es el volumen que ocupa en metros cúbicos una tonelada de maíz amarillo duro, arroz y leguminosas? ¿Se tiene una data al respecto, Denis? Sí, eso hay que manejar el peso hectolítrico. Sí, ahora no podría decir exactamente. Ahora, nosotros tuvimos que tener todos esos datos para el diseño de la cámara fría y metros cúbicos versus toneladas, ¿no? Sí existe esa data, sí hay patrones, hay tablas, claro que existe. No la tengo ahora, no la tengo ahora a la mano, pero es fácil acceder si hay una relación entre el peso y digamos así, los metros cúbicos del espacio. Ahora, siempre no nos olvidemos que en el almacenamiento también hay aspectos que hay que cumplir, ¿no? El distanciamiento entre los muros y el lote, ¿no? Distanciamiento entre el techo y el lote, peso máximo del lote. Entonces, eso hace que también tengamos pérdida de espacio para cumplir con la legislación. Pero sirve de referencia para nosotros poder diseñar el almacén, ¿no? El almacén debe ser muy ventilado, si no es un almacén con condiciones controladas, debe tener muy buena ventilación, y de algo que sufren, creo que el 90% de almacenes en el Perú es el tema de roedores, ¿no? Es un tema que también se debe uno ilustrar bien, porque una vez que un roedor ingrese, es un problema muy fuerte en almacenes, ¿no? Gracias, Denis. Nuevamente hay otra más que menciona respecto al arroz en siembra indirecta, trasplante. ¿Qué alternativa hay al remojo de 24 horas de semilla? Y bueno, hay alternativas. eh, eh, Hay algunos agricultores que
hoy en día veo, por ejemplo, en La Libertad, que algunos productores de semilla te dan un valor adicional, ya te venden la semilla pregerminada, ¿no? Entonces, ellos tienen fuentes estancadas, tanques propiamente, y te venden la semilla. Tiene que haber mucha logística y mucha conectividad, porque esa semilla debe ser directamente boleada al campo, ya para evitar contaminaciones de aguas residuales o de fuentes de aguas corrientes. Lo otro, he visto boleos de semillas secas en algunas zonas de acá de Lambayeque, lo he visto, en un sector Cachinche. He visto que bolean las semillas sin remojar, sin abrigar. No es usual que se haga eso, ¿no? Creo que podríamos avanzar primero en el remojo de las semillas, pero no en aguas corrientes, ¿no? Sino en aguas que no vayan a contaminar aguas residuales o corrientes de aguas luego, ¿no? Pero no hay una tecnología aún desarrollada para, o escrita o liberada, para semillas sin remojar, sin pregerminar en almácigos, en siembras indirectas, ¿eh? Muchas gracias, Denis. Un comentario o también consulta sobre un tema que dio mucho que hablar, mucho que decir, estuvo dando muchas vueltas por muchos años. El tema de la creación de un Instituto Nacional de Semillas, emulando la experiencia que tenía Uruguay y otros países del hemisferio. ¿Qué opinas tú sobre la creación de un Instituto Nacional de Semillas? La CONACE, ¿no? Comisión Nacional de Semillas, o un instituto, o un INASE, ¿no? Un Instituto Nacional de Semillas. Un INASE, ¿no? Un Instituto Nacional. Nosotros como tal, estamos como país, estamos avanzando en la industria semillera ¿no? Y la semilla como tal es, vuelvo a reiterar, el insumo primordial de la actividad agrícola, ¿no? Yo creo que el Perú como tal debería dar ese paso de formar un instituto, ¿no? Donde congregue a los semilleristas, a los productores, a los técnicos, ¿no? A los laboratorios, a los certificadores, donde todos estén allí representados, y finalmente se haga algo fuerte, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, existe una autoridad en semillas que lo tiene hoy SENASA. Sin embargo, por la diversidad de funciones, y a veces, por ejemplo, el expertaris que se formó hace algún tiempo y no se ha tomado del todo, se interrumpen procesos. Sin embargo, si tuviéramos un instituto como tal, nos haríamos más fuertes y las políticas más estables, para que la industria semillera nacional se haga mucho más robusta, ¿no? Yo creo que es necesario que nosotros ya tengamos un instituto de semillas, ¿no? De acuerdo, la pregunta era ampliada también al ingeniero Walter Ledesma, si es que se encuentra todavía aún en sala. Walter, ¿te encuentras todavía? Creo que ya no. Pero fue un tema bastante... ¿Aló? Walter. Creo que tiene dificultades. ¿Aló? ¿Cómo estamos, Sí, Walter? lo que pasa es que estoy justo en el carro. De acuerdo, Walter, no hay problema, no hay problema. ¿Le puedo...? Hay un momentito, voy a ponerme los audífonos para poder hablar. Ya, ingeniero, dígame.
Bueno, aquí había una consulta de Corpus Vega acerca de tu opinión con respecto a la creación de un Instituto Nacional de Semillas. ¿Es oportuno para el país? ¿Es factible? ¿Tiene mérito crear un Instituto Nacional de Semillas en el país? Ya, ingeniero, lo voy a comentar. En la autoridad de semilla, cuando era línea, en el año 2012 nosotros hemos hecho un trabajo para hacer la creación del Instituto Nacional de Semilla, que es el INASE. Se hizo, se trabajó todo, y después, en el año 2014, se llegó a completar todo el proyecto para la creación del Instituto Nacional de Semilla, que los cuales marcaba un presupuesto para comenzar ya de 12 millones de soles. Y se iba a tener más o menos, en cuestiones de los recursos humanos, algo de 123 personas. Este Instituto de Innovación, de Instituto Nacional de Semilla, se había propagado a nivel nacional cuando era ministro el ingeniero que trabajaba en SENASA, el ministro de Agricultura, ¿no? Mostajo, Gustavo Mostajo. Por todo el Perú había conversado que se iba a hacer el proyecto, que se iba a hacer la creación y todo, y a las finales, por la política actual que había estado en ese momento, lo vio más fácil pasarlo al SENASA, ¿no? Entonces ahorita el SENASA es la autoridad en semilla, pero en realidad el Perú ya es tiempo que, a menos, si no hubiera sido un Instituto Nacional de Semilla, a menos debía de ser una dirección la autoridad en semilla, no así como estamos ahorita. Porque teniendo el Instituto Nacional de Semilla ya sería más autónomo, ¿no? Porque ahorita las cosas es muy complicada. Supongamos ahorita el trabajo de SENASA que hace es que el inspector que certifica la semilla también supervisa, y eso no puede ser juez y parte. Ahorita el tema que tenemos ahorita. Y aparte, no existe todavía los especialistas ya, ¿cómo se llama? Que maneje semilla en sí, ¿no? Que tengan las capacitaciones, la competencia técnica, ¿no? SENASA tomó la autoridad en semilla, pero ahí se ve ingenieros que manejan semilla en algunos departamentos, en otros departamentos son sostenistas, otros son biólogos, y hay algunos que no conocen todo lo que es la parte de semilla, ¿no? Sí, hay muchos problemas ahorita, porque yo como ingeniero agrónomo que estoy asesorando también agricultores semilleristas, tengo muchas llamadas que me preguntan por estos casos. Pero el Perú sí debería tener un Instituto Nacional de Semillas, sí o sí. Porque Correcto. teniendo el instituto sería más fácil todo. Hubiéramos tenido ahí en un conjunto la oficina para registro de cultivares, para otro para parte de comercialización, así como se trabaja, pero en una forma más autónoma. Y eso sería a nivel nacional. Correcto, Walter. Muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias.